Buenas tardes, continuando con el dictado de nuestro curso Ingeniería del Transportes 1. Hoy día nos toca desarrollar el tema 2.4 distancia de visibilidad. Bien, básicamente tenemos tres tipos de distancias de visibilidad para tres eventos que pueden suceder entre la interacción de vehículos. El primero es la distancia de visibilidad de parada, que involucra a dos vehículos que están uno seguido del otro. La distancia de visibilidad de paso es cuando interactúan tres vehículos, dos que están en un solo sentido y uno que viene en contra. Y la visibilidad de cruce en intersecciones es básicamente la interacción de tres vehículos, dos en sentido contrario y uno en sentido transversal. Veamos el primer caso, la distancia de visibilidad de parada. Esto básicamente nos dice cuál es la distancia segura entre dos vehículos o la que deben mantener dos vehículos para no chocarse y para tener un frenado suficiente para no colisionar en caso de que el vehículo de adelante pare bruscamente. ¿Cómo calcular esta distancia? Básicamente está dada por la fórmula que vemos en pantalla, donde tenemos las variables de velocidad de diseño, tiempo de percepción o reacción y la desaceleración del vehículo que está tratando de frenar para no estrellarse. El tiempo de percepción y reacción es normalmente de 2.5 segundos, mientras que la desaceleración es de 3.4 metros por segundo al cuadrado. Podemos tomar valores del tiempo de reacción que depende del tipo de persona, entre 2 a 3 segundos. Personas mayores pueden tardar entre 3 segundos y personas más jóvenes entre 2 segundos. Veamos un ejemplo de cálculo. Para una velocidad de 70 km por hora, un tiempo de percepción y reacción de 2.5, una aceleración de 3.4, ¿cuál será? La distancia total de parada vendría a ser de 104.8 o 0.9 metros. Veamos cómo cambia esta distancia de parada con respecto a la modificación de las velocidades de diseño en la vía, que es la velocidad a la cual está circulando los vehículos. Bien, si cambiamos esta velocidad y le ponemos, por ejemplo, 30 km por hora, tendríamos un dp de 31, ¿no?, entre vehículos para que no colisionen. Para 40 va subiendo, 46, 50, 64, 70, 60 km por hora, 82, 70 kilómetros, 104 que ya habíamos visto, y para una velocidad de diseño, por ejemplo, de 100, tendríamos 184 metros de distancia, que podría ser el caso en una autopista. Más o menos los vehículos deben estar separados a 200 metros. Entonces, si vemos en esta tabla del manual 205.01, verificando la velocidad de diseño que habíamos hallado anteriormente para 70, tenemos que la distancia inicial por percepción y reacción sería 48, más la distancia en la cual el conductor empieza a frenar hasta donde se detiene, sería un total de 104.9. 105, redondeándolo a 105 metros de distancia entre vehículos que van aproximadamente a 100 km por hora. Esto obviamente dependiendo del tipo de pavimento, de la fricción y de las condiciones de humedad y deslizamiento. Estos valores serían mucho mayores en caso de tener estas condiciones lluviosas de humedad y deslizamientos o un pavimento húmedo.
Existe una fórmula también que no está detallada en el manual, pero que algunos manuales extranjeros como españoles lo detallan, en la cual incluyen la fricción y la inclinación de la vía en el momento de hacer el frenado. Entonces la fricción sería, la inclinación sería positiva, estaría a favor de tener una menor distancia, y en el caso de bajada tendremos que aumentar la distancia porque es más difícil de controlar el vehículo. Entonces, en el caso de tener diferentes pendientes, nos facilita el manual una tabla 205.01 en la cual se tienen pendientes de 3, 6 y 9, que son las más comunes en los diseños viales, tanto en bajada como en subida. Entonces la tarea para ustedes va a ser graficar, utilizando la fórmula que hemos visto anteriormente, la distancia de parada para las velocidades de 10 hasta 150. Como se muestra en pantalla, desde 10, cada 10 hasta 150, hacer la gráfica y determinar qué tipo de curva es. Si es una curva polinómica, exponencial, una curva recta, etcétera, etcétera, y determinar el valor de ajuste y la ecuación para esta curva utilizando Excel. Bien, la siguiente distancia es la distancia de visibilidad de sobrepaso o adelantamiento. Este nos dice que para que un vehículo pueda adelantar a otro debe haber una diferencia de velocidades mínima de 15 km por hora para que se dé este adelantamiento. Aquí lo vemos en la gráfica. El vehículo en celeste toma la decisión, hace el adelantamiento y finalmente se posiciona en el punto número 3, donde debe mantener una distancia con el vehículo que ha transitado hasta ese punto, una distancia suficiente para no chocar. Veamos cómo se da esto en forma esquemática. En la distancia 1, el vehículo o el conductor toma la decisión de adelantar. En la distancia 2, llega a adelantar y vuelve a su posición en el carril que le corresponde. Esa sería la distancia 2. La distancia 3 es la distancia de seguridad entre estos dos vehículos. La distancia 4 es la distancia que ha recorrido el vehículo en sentido contrario, en el carril contrario. Entonces, para que se realice toda esta operación habría que sumar distancia 1, 2, 3 y 4 para tener una tangente o un elemento recto suficientemente largo para que no se choquen o no colisionen los vehículos y nosotros podamos permitir, a través de la señalización de carril opuesto con líneas con tramos de línea entrecortados, para permitir esta operación. Si no hubiera esta distancia, deberíamos señalizar esto como una línea continua en color amarillo para que no se permita el adelantamiento, ya que sería peligroso y podría haber un choque. Entonces, para calcular, sumamos las 4 distancias. Cada una de ellas, como ya hemos explicado, corresponde a las diferentes fases. La distancia 1 depende de un tiempo de maniobra que lo vamos a ya está calculado y está dado en la tabla que vamos a mostrar a continuación. La velocidad de adelantamiento, que pertenece a una velocidad para el vehículo que está adelantando, m, que sería la diferencia entre las dos velocidades, que serían de 15 km por hora, a la aceleración del vehículo que está adelantando, y T1, que ya hemos dicho que es el tiempo de maniobra. Igualmente hay un tiempo de maniobra 2 para la operación 2 y la velocidad de adelantamiento. Luego tenemos la distancia 3, que es una distancia fija,
de seguridad entre 30 y 90 dependiendo de la velocidad, y la distancia 4 que es 2/3 de la distancia 2. Hagamos un ejemplo. Digamos que nuestra velocidad de diseño es 50 km por hora. Aquí ubicamos 50 kilómetros, corresponde a este rango de 50 a 65, el rango de la operación que se realiza en una tangente, en una recta, ¿no?, a la cual le corresponde una velocidad de adelantamiento de 56.2 kilómetros por hora, que sería BE, 56.2 kilómetros por hora. Tenemos para esta velocidad una aceleración de 2.25 kilómetros por hora por segundo, un promedio de aceleración, un tiempo de maniobra de 3.6 segundos, en el cual se decide hacer la maniobra, y la distancia al calcular mediante la fórmula nos daría 45 metros. Igualmente la distancia 2, 0.278 por la velocidad de adelantamiento, que es 56.2, por el tiempo 2, que lo tenemos aquí, el tiempo de ocupación del carril contrario, que son de 9.3 segundos para este rango. 9.3 segundos, tendríamos una distancia 2 de 145 hasta volver a su carril. La distancia 3, que sería la distancia 3, le corresponde a este rango, es de 30 metros de separación segura entre los dos vehículos en sentido contrario, y la distancia 4, que sería 2/3 de D2, que sería 97. Entonces tenemos que es coincidente con la tabla nuestros cálculos: 45, 145 metros de 2, de 3, 30, y de 4, 97. Un total de 317.5 metros, que la tabla está redondeado a 317. Igual, si tuviéramos otro rango de velocidades, por ejemplo, si la velocidad es de 66 kilómetros por hora, o está dentro de ese rango, le corresponderían otros valores para las variables, y serían 446 metros, y así sucesivamente hasta llegar al rango de 96 a 110 kilómetros por hora. La tercera distancia de visibilidad es una en la cual el vehículo B trata de cruzar teniendo en contra dos vehículos en una vía principal que es una vía en la cual van dos vehículos en sentido contrario, y el vehículo B está tratando de cruzar. Entonces la distancia entre el vehículo A1 y el vehículo A2 es la sumatoria de las distancias D1 más D2. La distancia total entre la posición inicial y la posición final del vehículo B cruzando la vía principal se llama S, la cual es la sumatoria de la distancia D, W y L, donde D es el tiempo de la distancia en la cual se acelera, W es el ancho de la vía y L es la longitud del vehículo, ¿no?, para que pueda terminar de cruzar. Aquí vemos la sumatoria de las tres dimensiones, en donde D es igual a 0.278 la velocidad de la vía principal, y T1 y T2 son los tiempos, el primero de percepción y reacción de 2.5 segundos, y T2 es el tiempo para acelerar, para lograr la aceleración en esa distancia. Entonces, si aplicamos, si vamos a la tabla que nos muestra el manual, tendríamos que para una velocidad principal de la vía que hemos visto atravesar es de 70 kilómetros por hora, y estuviéramos manejando un vehículo liviano de 580 metros de largo,
tendríamos una distancia de 1 más de 2, o sea, la distancia entre los vehículos que están cruzando en sentido contrario, que están viniendo en sentido contrario por la vía principal, de 1 más de 2 de 140 metros. Si fuera un camión de 2 ejes, obviamente una distancia mayor, y un camión de 3 ejes con semirremolque tendrían otros valores. Bien, para hacer una recapitulación de lo que hemos aprendido hoy, básicamente tendríamos estas tres tipos de distancias: una aplicada para el seguimiento vehicular, para no generar un accidente al seguir otro vehículo en una vía; la segunda es para hacer una operación de sobrepaso, especialmente en zonas de tangente; y la tercera es para lograr un cruce